Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a este su canal. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona, un tema que evoca recuerdos vibrantes y desata debates apasionados. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la química en la pantalla, específicamente en la química que para muchos definió una era en la televisión turca y más allá, la explosiva conexión entre Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Antes de que la nostalgia nos abrace por completo y nos perdamos en los recuerdos, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si disfrutan de este tipo de contenido. Si les gusta analizar las dinámicas entre personajes, desentrañar los secretos detrás de las actuaciones memorables y revivir momentos que marcaron una época, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, pongámonos cómodos y desentrañemos este fenómeno televisivo. ¿Quién no recuerda con cariño a Yaman Koper y Mira Beylice? ¿Quién no contuvo el aliento con sus encuentros y desencuentros en la inolvidable Medcezir? Esta adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC no solo conquistó el corazón del público turco, sino que también se propagó como un reguero de pólvora por toda Latinoamérica y España, convirtiéndose en un fenómeno global de proporciones épicas. Y seamos honestos, una parte significativa de este éxito arrollador se debió, sin lugar a dudas, a la química electrizante entre sus protagonistas, los carismáticos Altay Ulusoy y la deslumbrante Şerini Sarıkaya. Desde el instante en que sus personajes se cruzaron por primera vez, la pantalla pareció cobrar vida propia, chispeando con una energía incontrolable. La tensión era palpable, la conexión innegable. Yaman, el joven rebelde y atormentado proveniente de un barrio humilde, y Mira, la joven privilegiada con un pasado doloroso y una sensibilidad a flor de piel, encontraron en el otro un refugio inesperado, un confidente leal, un amor que parecía predestinado a desafiar todas las convenciones. Pero como en toda historia que vale la pena contar, su camino hacia la felicidad no fue un lecho de rosas. Obstáculos sociales aparentemente insuperables, oscuros secretos familiares que amenazaban con destruirlos, rivalidades amorosas despiadadas que buscaban separarlos, todo, absolutamente todo, parecía confabularse en contra de su amor. Sin embargo, su amor, esa chispa incandescente que los unía con una fuerza inexplicable, parecía ser indestructible, capaz de resistir cualquier tormenta. Y es que esa chispa no solo se manifestaba en la pantalla. Desde los primeros compases de la serie, los rumores sobre una posible relación romántica entre Altay y Şerini comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la curiosidad insaciable de los fans y la prensa del corazón. Su evidente complicidad durante las entrevistas promocionales, esas miradas cómplices que parecían revelar mucho más de lo que las palabras podían expresar, las fotografías robadas que se filtraban en las redes sociales, todo, absolutamente todo, apuntaba a que la línea entre la ficción y la realidad se había difuminado por completo. Y aunque al principio ambos se mostraron reticentes a confirmar los rumores, negando cualquier vínculo más allá de la amistad y el compañerismo profesional, finalmente terminaron cediendo ante la evidencia y confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Su romance se convirtió rápidamente en un tema recurrente en la prensa del corazón, acaparando portadas de revistas y generando interminables debates en las redes sociales. Eran jóvenes increíblemente guapos, rebosantes de talento y aparentemente profundamente enamorados. La pareja perfecta, pensaban muchos, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Las revistas los querían en sus portadas, las marcas de moda y belleza los ansiaban como imagen de sus productos, y el público los adoraba con una pasión desmedida. Su relación parecía sacada de un guión de Hollywood, un romance de ensueño que parecía destinado a durar para siempre. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin de manera abrupta e inesperada. Después de un par de años de relación, que estuvieron marcados por momentos de felicidad y también por desafíos inherentes a la fama, Altay y Şerini anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Los motivos detrás de la ruptura, como suele ser habitual en estos casos, nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de misterio y especulación. Se habló de agendas profesionales apretadas que dificultaban mantener una relación estable, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de la implacable presión mediática que ejercía una influencia asfixiante sobre su vida privada. Lo cierto es que su relación llegó a su fin, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar en el corazón de sus seguidores. La noticia impactó profundamente a sus fans, que se negaban a creer que su romance había llegado a su fin.
Muchos se aferraban desesperadamente a la esperanza de una reconciliación, buscando señales ocultas en sus redes sociales y analizando cada una de sus apariciones públicas en busca de indicios que pudieran sugerir un posible reencuentro. Pero el tiempo pasó inexorablemente y cada uno siguió su propio camino. Aatai continuó cosechando éxitos con series aclamadas por la crítica y el público, como El Protector en Netflix, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Serenay, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía, protagonizando obras de teatro de gran envergadura y series televisivas de alto impacto como Fi, donde demostró su talento innato y su carisma arrollador. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que la química entre Aatai y Serenay fuera tan especial? ¿Qué los diferenciaba de otras parejas de la televisión que también habían logrado generar interés en el público? Creo que la respuesta a esta pregunta reside en una combinación de factores que se conjugaron de manera única y excepcional. En primer lugar, ambos son actores increíblemente talentosos, con una capacidad innata para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. Supieron construir personajes complejos y creíbles, con matices y contradicciones que los hacían sentir reales y cercanos al público. En segundo lugar, su conexión personal era evidente. Se notaba que se llevaban bien, que se admiraban y respetaban mutuamente, tanto a nivel profesional como personal. Esa química real, esa complicidad que se forjó detrás de las cámaras, se trasladaba a la pantalla, haciendo que sus escenas juntos fueran aún más intensas, creíbles y memorables. En tercer lugar, la historia de Yaman y Mira era intrínsecamente atractiva y resonaba con el público a un nivel emocional profundo. Representaba el sueño universal de un amor que supera las barreras sociales, un amor que lucha contra la adversidad y que te cambia la vida para siempre. Era una historia con la que muchos podían identificarse, un reflejo de sus propias esperanzas, sueños y anhelos. Pero más allá de la actuación impecable, de la conexión personal innegable y de la historia cautivadora, creo que también hay un elemento de magia en la química entre Aatai y Serenay. Algo intangible, difícil de definir con palabras, que hace que ciertas parejas de la pantalla conecten de una manera especial con el público, trascendiendo la mera interpretación y convirtiéndose en iconos, en referentes, en símbolos de una época. Y Aatai y Serenay, sin duda alguna, lograron eso. Su química incendió la pantalla, conquistó al público y nos regaló momentos inolvidables que quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva. A pesar de que su relación personal llegó a su fin, su legado como pareja de la televisión sigue vivo en la memoria de muchos, alimentado por la nostalgia y la esperanza de un posible reencuentro en el futuro. Incluso después de su separación, la gente seguía hablando de ellos, especulando sobre las razones de su ruptura y esperando con ansias una posible reconciliación. Cada vez que Aatai o Serenay aparecían en una nueva relación, las redes sociales se inundaban de comentarios recordando su romance y preguntándose si alguna vez volverían a estar juntos. Era evidente que habían dejado una huella imborrable en el corazón del público, que los seguía viendo como la pareja ideal, el arquetipo del amor verdadero. Y es que, en definitiva, su historia es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora, capaz de inspirarnos, emocionarnos y hacernos soñar. Un amor que, aunque a veces no dure para siempre, siempre dejará una marca indeleble en nuestras vidas, moldeando nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Pensemos por un momento en las escenas más icónicas de Medcezir, esas que se han convertido en parte de la cultura popular y que siguen siendo recordadas y compartidas en las redes sociales. La primera vez que Yaman y Mira se besan en la playa, bajo la lluvia torrencial, un momento cargado de pasión y romanticismo. El momento en que Yaman le canta a Mira en el escenario, demostrándole su amor incondicional frente a una multitud de personas. La escena en la que se reconcilian después de una gran pelea, abrazándose con desesperación y prometiéndose amarse para siempre. Todas estas escenas están impregnadas de emoción, de verdad, de esa química especial que solo Aatai y Serenay podían transmitir con tanta naturalidad. Y no solo eran las escenas románticas. También eran las escenas de drama, las escenas de conflicto, las escenas en las que sus personajes se enfrentaban a situaciones difíciles y tomaban decisiones cruciales. En todas ellas se podía sentir la conexión profunda entre ellos, la empatía, la comprensión. Eran dos almas que se entendían a la perfección, incluso cuando no estaban de acuerdo, incluso cuando sus caminos parecían divergir.
Por eso creo que es justo decir que Atay y Şerinay son una de las parejas más icónicas de la televisión turca, un referente para las nuevas generaciones de actores y un símbolo de una época dorada en la producción televisiva del país. Su química incendió la pantalla, conquistó al público y dejó una huella imborrable en la cultura popular, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Y aunque su relación personal llegó a su fin, su legado como pareja de la ficción seguirá vivo por mucho tiempo, alimentado por el cariño y la admiración de sus fans. Y hablando de su legado, es interesante observar cómo ambos han evolucionado como actores desde Medcezir, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites creativos. Atay, como mencioné antes, ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde el drama hasta la acción, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados de Turquía. Ha trabajado con grandes directores y ha recibido numerosos premios por su trabajo, lo que demuestra su dedicación y su compromiso con la excelencia. Şerinay, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Turquía, brillando tanto en la televisión como en el teatro, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Ambos han seguido creciendo como artistas, explorando nuevos desafíos y demostrando que tienen mucho más que ofrecer al público. Pero a pesar de sus éxitos individuales, siempre serán recordados como Yaman y Mira, la pareja que incendió la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un momento. Así que en resumen hemos hablado de la increíble química entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, de su impacto en la serie Medcezir, de su relación personal y de su legado como pareja de la televisión. Hemos recordado momentos icónicos, hemos analizado su conexión y hemos reflexionado sobre el poder del amor en la ficción. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, que hayan revivido momentos inolvidables y que hayan recordado por qué Atay y Şerinay son una de las parejas más queridas de la televisión. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan de Medcezir? ¿Cuál era su escena favorita entre Yaman y Mira? ¿Creen que la química entre Atay y Şerinay era real o solo actuación? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse de nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.